A los queridos hermanos, a Rafael y a la audiencia, un saludo grande que les quiero enviar y lógicamente aquí dispuesto para compartir el estudio de la palabra de Dios. Bueno, cómo no. Yo quisiera invitar a los hermanos a que podamos razonar juntos. Hay algunos asuntos que sería interesante de conversar con respecto a los asuntos del fin. Una de esas cosas tiene que ver con la expectativa que tenemos como pueblo de Dios para aspirar a lo que todos deseamos, ¿no? Que es tener la aprobación de Dios en la parte final de la historia. Pero hay algo que es necesario recordar de los textos bíblicos, especialmente del libro de Apocalipsis. Y es que hay una amenaza muy severa de parte de Dios de vomitar a aquellos que son tibios, a los laodicenses. La palabra que solemos usar como pueblo de Dios es zarandeo, y está correcta, pero yo uso más la palabra vomitar, que sería sinónima. Es prácticamente exactamente lo mismo. Y es que Dios ya amenaza con tiempo que va a ser una limpieza muy grande porque los creyentes laodicenses adolecen de un grave pecado que allí el mismo texto de Apocalipsis lo señala. Y es, tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Y allí entonces es cuando entran las citas del espíritu de la profecía que como una lupa van dando luz a cada una de esas palabras. ¿Qué significa ser un desafortunado o un desventurado o un desgraciado, un miserable, pobre, ciego, desnudo, ¿no? Entonces, esas citas que deberíamos repasarlas, conocerlas bien, las conocemos, están en libros ya publicados de citas sobre Elena White. Recomendamos Eventos de los Últimos Días, muy conocido, también Preparación para la Crisis Final de Fernando Chaig, lo propio Perfil de la Crisis Venidera de Donald Mansell, y un libro nuevo que salió, o por lo menos reciente, Eventos del Tiempo Final, que no es lo mismo que Eventos de los Últimos Días, es una recopilación de cartas y manuscritos de Elena White sobre el tema, ¿no? Todo ello, cuando lo leemos, lo discutimos, ayuda a tomar mejor conciencia de dónde estamos para que saquemos lo laodicense que cada uno trae y esperando entonces con ello recibir el sellamiento que tanto anhelamos, que Dios promete dar para proteger a su pueblo en la última parte de la historia de este planeta, a fin de que Dios pueda castigar libremente, tal como lo enseña Apocalipsis capítulo 7, basado en Ezequiel 8 y 9. Entonces, yo suelo usar como una ilustración como esta, que es equivalente, este tema del zarandeo y del sellamiento, a una moneda. Es el mismo evento, pero con dos caras, o sea, dos lados. Un lado aparece el sellamiento. Todos queremos recibir el sellamiento, pero el otro lado es el zarandeo. Solamente recibirán el sellamiento los que hayan sido zarandeados, o mejor, los que hayan permanecido después del zarandeo. Los que fueron zarandeados, quitados, eliminados, nunca recibirán el sellamiento, ¿no? Entonces, Apocalipsis capítulo 3, siempre tenemos que basar nuestras doctrinas en los textos bíblicos primeramente. Y Apocalipsis 3, versículo 14 en adelante, allí es muy contundente la declaración que Dios da a los creyentes de la Odisea. Por empezar, quiero decir a los hermanos, me ha tocado visitar comunidades independientes, de sostén propio, digamos que no están ligadas con la conferencia, y entonces son cristianos muy buenos, buen talante, pero hay una ideología peligrosa, y yo quisiera gastar un tiempito al respecto de esto, y es aquellos hermanos que creen ser la continuación de la caída de la conferencia. Voy a citar algún caso, es el caso de los reformistas del séptimo día o de la vara del pastor, que son comunidades conocidas. Pero hay otras más todavía, que son adventistas del séptimo día, pero que llevan en sí mismo la absoluta seguridad de que ellos son la iglesia final, son la última iglesia, digamos, y que se espera que se zarandee. En algunos casos hasta sienten que ya ha sido zarandeada la conferencia y entonces quedó el remanente, que yo recuerdo de haber conversado con gente así que estaban sumando la membresía a ver si podían llegar a 144.000, y en aquel tiempo cuando charlé con esa gente andaban en los 70.000 miembros, algo así. Entonces cuando tenemos esa ideología
corremos gravísimo riesgo de que finalmente Dios nos diga, tú eres un miserable, un ciego, no te das cuenta del estado en que estás, ¿sí? Y el argumento que se usa es que supuestamente la conferencia, la iglesia adventista cayó en 1888 y a partir de ahí aparece el remanente y son nuevas comunidades que dicen ser ahora la continuación genuina del adventismo y desprecian con eso a la conferencia hasta considerarla como Babilonia. O sea, traigo todo esto porque es muy grave esa presentación, esa concepción que hace que seamos perfectos laodicenses, que Dios nos tenga que decir, eres un miserable, no te das cuenta que estás ciego, desnudo, etc. Entonces, si tomamos muy en serio el mensaje de la Odisea, Dios va a vomitar a mucha gente, tanto que hay una cita, la hermana Juan la llama solemne. Esto está en Evento de los Últimos Días, el capítulo 12, que habla sobre el zarandeo. La primera cita nomás dice, yo hago una declaración solemne a la iglesia, que ni uno de cada 20 de los que están escritos en los libros de la iglesia están preparados para enfrentar los eventos finales. Y luego al leer el cuerpo de citas que aparecen a continuación, ahí menciona que su cabeza está tan desamparada como los pecadores quienes recibirán las plagas. Entonces, si dice uno de cada 20, hagamos la proporción, de cada 100 miembros de iglesia, 5 estarían preparados. ¿Y qué pasa con los 95 restantes? Entonces, allí tiene que haber un verdadero concientización, un reavivamiento, junto con reforma, para que apreciemos la gracia que tenemos hasta el momento y que la vamos a perder en poco tiempo cuando ya comience propiamente el zarandeo. Y junto con el zarandeo entonces ya vendrá el sellamiento. Dios pone ya la marca protectora para que cuando vengan las plagas a esta gente los castigos no los afecten, no los toquen, aunque tendrán que sufrir mucho en el transcurso, allí mirando los eventos que están ocurriendo, el castigo a los pecadores. Entonces, si los hermanos me permiten, tengo acá una colección de citas que estoy tomando del libro El perfil de la crisis venidera, de Donald Mansell. Y el capítulo 7 se titula El zarandeo y la omega de la gran apostasía. Acordémonos que Elena White escribe sobre el tema de la apostasía omega. Ella dice poco, no dice mucho, pero ella, expresiones que hacen reflexionar. Ella dice, tiemblo por mi pueblo, cuando piensa en eso. Y apostasía omega se refiere a la última letra del alfabeto griego, la omega, en contraste con la apostasía alfa, la primera letra del alfabeto griego, la alfa, que provocó el doctor Kellogg, allí en su apostasía, que condujo a mucha gente. Esto estamos hablando fines del siglo XIX, 1890, principios de los 1900 también, cuando por causa de él pues se producen dos grandes incendios. En 1902, para febrero, se incendia el sanatorio de Battle Creek, y para diciembre, desobedeciendo la instrucción que Elena White le estaba dando a la casa editora de aquel tiempo, de que no publiquen material pernicioso del doctor Kellogg, el hombre estaba yéndose al panteísmo con sus teorías raras, había sido buen adventista, e incluso el matrimonio White le había pagado los gastos para sus estudios de medicina, y sin embargo se dio vuelta después con su carácter soberbio, un hombre dominante, y entonces por no obedecer a los consejos también cayó el fuego destructor sobre la casa editora en diciembre del 1902, y así ya deciden de una vez para siempre salirse de ese lugar de Battle Creek para ya poner las instalaciones de la nueva dirigencia en otro lugar. Pero eso muestra entonces una triste consecuencia con muchos hermanos y líderes y pastores que cayeron en la apostasía por seguir a Kellogg. Si esa fue la apostasía alfa, ahora se nos aproxima la apostasía omega, o sea, la última y la más grande, en la que muchos hermanos van a caer. Entonces, si Elena White habla al respecto, esto ya nos va anticipando, reitero, como lupa. Yo uso esa expresión, que el espíritu de la profecía, ya dado por el Señor, esto dice Apocalipsis 12:17, cuando dice que el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ese testimonio de Jesucristo va a aparecer en Apocalipsis 19:10, cuando Juan intenta adorar al ángel y el ángel le dice, no lo hagas, yo soy compañero tuyo, soy consiervo. A diferencia de Josué, capítulo 5 de Josué, que también se arrodilla
ante un ser sobrenatural, pero este ser sobrenatural, que se presenta como príncipe de los ejércitos de Jehová, él acepta la adoración y hasta incluso la perfecciona, cuando le dice a Josué: sácate los zapatos de tus pies, porque donde estás es tierra santa. Las mismas palabras que Dios le dirige a Moisés, allí en la experiencia de la zarza ardiente de Éxodo 3. Entonces, hay un contraste entre este ser sobrenatural que se le aparece a Josué y este otro ángel compañero de Juan, de Apocalipsis 19:10, en que entonces el ángel le dice: yo soy compañero tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces, a la hora de estudiar, y luego va a decir más detalles en el capítulo 22, versículos 8 y 9 de Apocalipsis, cuando otra vez la errónea experiencia de Juan de arrodillarse ante el ángel para adorar, el ángel vuelve a decir las palabras, pero agrega más detalles. No lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Así que tener el espíritu de la profecía y el testimonio de Jesucristo es ser profeta. Entonces, al dar importancia a estas palabras, y Dios se manifiesta ya en el último tiempo, conocemos esto por el ministerio de los escritos de Elena White, ahí sí yo recomiendo leer mucho esta lectura, porque es como lupa, y a esta parte quería llegar. Si el texto de Apocalipsis del mensaje de la Odisea, capítulo 3, dice: tú eres un desventurado, un desgraciado, un desafortunado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo, al ponerle la lupa a esas palabras, se agranda y vemos tremendas cosas que avergüenzan, que realmente nos debería hacer llorar por los pecados que tenemos, que cometemos, ya en el liderazgo, entre los hermanos, en las iglesias, la soberbia que a veces algunos caracteriza como los antiguos fariseos, y creer que la verdad nos acompaña, la luz está con nosotros. Dios nos ama, nos dio mucha luz. Recordemos que así es como se expresa Romanos 3, versículos 1-2, cuando dice: ¿qué gana ser judío? ¿De qué aprovecha? Y Pablo responde: mucho, en toda manera, porque la palabra de Dios les ha llegado a ellos. O sea, el judío y el fariseo sobrepasaba a cualquier individuo de la raza humana, porque la voz de Dios había llegado hasta él, a través de los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Pero así como Jesús dijo en Mateo 21:43, el reino de Dios es quitado de vosotros y dado a gentes que produzcan los frutos de él. El reino de Dios. Y en Romanos 9, primeros versículos, ahí se nos dice en que cuánto compone ese reino de Dios. La promulgación de la ley, los profetas, los pactos, todo esto que pertenece a los judíos ahora es quitado y dado a gente que produzca los frutos de él. Y entonces no nos podemos confiar mucho en los adventistas. Se nos dio mucha luz, pero cuando no la estamos leyendo, en este caso el espíritu de la profecía, y aplicando como recomienda el Apocalipsis, sufrimos grave pérdida. Entonces voy a leer unos pensamientos bíblicos primero, y luego pensamientos del espíritu de la profecía sobre el zarandeo. Lo propio haríamos también del sellamiento. Reitero, van las dos cosas acompañadas, no simultáneamente necesariamente, sino que cuando son expulsados, zarandeados, los hermanos que tienen que ser zarandeados, los otros ya comienza ya Dios a mirarlos para proceder a sellarlos. Y esto va a ser en el tiempo en que ocurre la ley dominical también. Leo entonces Hebreos capítulo 12, versículos 27 y 28, que dice así: y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Qué indica entonces? Aún una vez, Pablo explica esta expresión que aparece en el Salmo, indica la remoción, el shaking diríamos, el sacudimiento de todas las cosas movibles, de lo que tenga que ser quitado como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y esto es lo que Dios va a hacer, quitar todo lo removible. Y lamentablemente hay muchos hermanos que podemos estar en esa condición, que Dios los quita ya, esto no sirve, es removible, para que quede aquello que va a ser eterno, permanente. Siguiente texto, Amós 9:9, leo así: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. Así como ocurrió con
Ezequiel 8 y 9. Fue un tremendo zarandeo. Cuando Dios ordena hacia los ángeles, ustedes sigan detrás del ángel del tintero y maten a todos, no tengan misericordia a vuestro ojo. Maten, ahí dice el texto, eso está en Ezequiel 9, primeros versículos, cuando dice a jóvenes, mujeres, niños, ancianos, maten, pero no se acerquen a la gente que tiene la señal puesta en la frente, que había sido colocada por el ángel del tintero de escribano. Entonces a esa gente no se acerquen, pero al resto sí, y comiencen por los líderes, por el santuario. O sea, es muy grave la amenaza que Dios da y no la hemos tomado en serio, porque de otro modo habría tremendos cambios en la iglesia, en los líderes y cuanto más en los hermanos. Y entonces acá, cuando se nos dice que la casa de Israel será zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito a tierra. Es la preocupación que Dios tiene de que no se pierda nada, pero hay que zarandear. Esto es Amós 9:9. Y un texto más, segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 11. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto es para la gente que va a quedar fuera, aún del pueblo de Dios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando no hemos sido purificados. Aquí hay un asunto que quiero comentar también en relación, todo esto tiene que ver con el zarandeo. Y es de aquellos hermanos, cuento esto por la experiencia que me ha tocado de, como quien dice, cruzarme el charco y estar del otro lado de la vereda, al conversar, al alternar con hermanos que son independientes, no están alineados o a veces enfrentados con la conferencia. No estoy diciendo con eso que la parte correcta de la conferencia, porque acá es otro asunto que luego voy a comentar más adelante, sino que el espíritu que anima a unos y a otros, ahí está el problema, porque podemos trabajar, digamos, independientes. Ya lo dice el texto de Marcos capítulo 9, versículos 38 y 40. Si nos acordamos allí, ya el Señor, voy a leer el texto. ¿Se acuerdan cuando Juan le dice a Jesús que habían encontrado una persona que hacía milagros, pero que incluso invocaba el nombre de Jesús y no lo seguía? Ese texto tenemos que darle importancia. Hay hermanos que desestiman y aún hablan con escarnio acerca de hermanos que están del otro lado de la vereda. No están alineados con la conferencia y entonces allí, si no es la conferencia no los voy a escuchar. El texto está en Marcos 9, 38 al 40. ¿Qué dice? Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dice: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y entonces, allí, en este texto, como en su equivalente de Lucas 9, 49, 50, dice lo mismo, es interesante notar que en el griego aparece el plural, nosotros, tal como aparece la traducción en español. Esto, si lo ponemos en la traducción común o en la percepción común, lo leo de nuevo, diferente, por supuesto. Porque el que no es contra mí, por mí es. No dice el texto así, sino que dice el que no es contra nosotros. ¿Quién es el nosotros? Es Jesús y la conferencia. Es Jesús y su equipo. Jesús con Pedro, Jacobo, Juan, Bartolomé, etcétera, etcétera. Entonces, si hay alguien que lleva un ministerio, no puede, aunque diga, no, yo estoy a favor de Jesús, y critica a los compañeros, a Pedro, Jacobo, Juan, aunque haya motivos para hacerlo. Jesús dice, tengan cuidado, no lo hagan, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Pero este amigo allí, este hermano predicador, al cual Juan critica, no estaba alineado, es decir, no estaba allí inmediatamente bajo los auspicios y la dirección del liderazgo de ese tiempo, ¿no? Sino que lo hacía por su cuenta. Así que, pero entonces quiero contar algo que creo que vale la pena, porque tiene que ver con el zarandeo. Y es, hermanos que suponen
que tienen la verdad porque, en este caso, la conferencia cayó supuestamente en 1888. Fue muy grave lo que pasó allí, es cierto. El rechazo al mensaje de la justificación por la fe, predicado por Waggoner y Jones, sostenido por la hermana White y unos poquitos que estaban allí, y el resto en dos grandes grupos. Una mayoría que rechazó y una menor proporción confundido, no sabían para qué lado tomar. Y para colmo, Butler, el presidente mundial, que estaba enfermo, él no estuvo presente, recibía toda indicación de sus ayudantes y le transmitían todo, y Butler se oponía absolutamente al planteo. Allí él creía que se estaba atacando la ley de Dios, al punto que él publicó un material sobre el tema y exaltaba la ley de Dios y la distinguía de la ley moral y ley ceremonial. Es otro tema que vale la pena tomar en cuenta para otro estudio, quizás en otro momento, para no dispersarnos, ¿no? Entonces, como consecuencia de ello, hay hermanos que, sea por enfrentamiento que tenga con la conferencia, con los pastores, ellos dicen, ahora la antorcha pasa a nuestras manos, ahora somos nosotros el pueblo de Dios, porque la iglesia adventista cae en apostasía. Saben, ese planteo es muy similar al de los esenios, y yo digo a los hermanos independientes, tengan mucho cuidado, no sea que se cumpla lo que Gamaliel les dijo a la iglesia oficial de aquellos días, cuando les dijo, no seáis hallados luchando contra Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los esenios? Cuando Jesús vino acá a la tierra, Él se movió en el judaísmo, en el tronco del judaísmo. Jerusalén, vio las sectas allí divididas entre fariseos, saduceos, estaban los celotes, eran gente violenta, uno de los cuales fue ganado por el maestro, Simón el celote, él formó parte de los discípulos, pero no aparece en ningún lado que Jesús haya visitado los esenios. Esta gente eran gente que se habían separado del judaísmo para vivir una vida de santidad, alejados allí junto al mar muerto, de sus hábitos, de sus viviendas, costumbres, enseñanzas. Se encontraron los manuscritos de Qumran. Y entonces allí conocemos quiénes eran esta gente. Aún Josefo, ya en el tiempo de él, hablaba de esta gente de los esenios. Así que eran conocidos, se habían separado para buscar mayor santidad. Dios no quiere que hagamos esto, sino si creemos que tenemos santidad, como levadura, traigamos la santidad dentro del tronco. A ver cómo ayudamos, como lo hacía Jeremías, lo hacían todos los grandes profetas, que en lugar de separarse, ellos venían adentro para ayudar, como levadura, reitero, a sanear lo que haya que ser saneado. Entonces, este concepto será importante porque cuando Dios tenga que zarandear, ya algunos se zarandearon a tiempo, o antes de tiempo, se fueron. Pensemos eso, es muy serio. Si alguien dice, no, aquí ya no le acepto a Contreras porque este hombre está diciendo que yo ya me zarandeé antes de tiempo, me fui y estoy en una linda comunidad, allí donde se predica la verdad. Sí, igual que los esenios, se fueron. Y nadie dice que eran mala gente. Sí había doctrinas erróneas en los esenios, hay los dos maestros de justicia, algunas cosas raras que ellos traían, pero eran judíos y buena gente. Pero el texto no cuenta que Jesús fuera a predicarles, a buscarlos, si ellos ya se separaron. Entonces, aquí hace falta mucho, como decimos, poner el hombro para sanear la iglesia, nuestra querida iglesia, para predicarle, para enseñarle, ¿sí? Y entonces, los textos que voy a leer ahora ayudan en ese sentido. Dice, leo otra vez, recuerden, capítulo 7 del libro Perfil de la crisis venidera. El título del capítulo es El zarandeo y la omega de la gran apostasía. El poderoso zarandeo ha comenzado y continuará produciéndose, y serán sacudidos todos los que no estén dispuestos a adoptar una posición valiente e inconmovible por la verdad y sacrificarse por Dios y su causa. Siguiente cita, esta va a ser de Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo, podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. Las señales indican que el tiempo está cerca cuando el Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. Si el texto acá nos dice que
con un aventador va a quitar todo lo inservible, ya estaba profetizado. ¿Con qué cosa? Con el vómito de la Odisea. Recordémonos, ese texto deberíamos leerlo con frecuencia, averiguar en qué consisten los tres grandes remedios que ahí se proponen, que son universales, al punto que uno de los remedios va a aparecer justo en el Armagedón. Este es otro tema muy interesante. ¿Cuántos hermanos deseamos conocer, escuchar qué es eso del Armagedón? Sobre todo cuando aparecen películas que confunden Apocalipsis Now y otras cosas, con escenas que capturan nuestro interés. Y corremos riesgo. Yo aconsejo a los hermanos que seamos muy cuidadosos de que las avenidas del alma sean impresionadas por cosas que producen los pecadores. Y allí uno queda con la sensación de que esta es la verdad, lo que vi en la película. Como por ejemplo los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de aquella famosa película de la década del 50? Muy bien trucada, bien, pero ahí al comienzo nomás dice el argumento que la película estaba basada, además de los textos del Antiguo Testamento, también en los escritos judíos, que eran varios, además de los escritos sagrados. Los judíos pues tienen sus tradiciones, sus libros apócrifos, pseudoepigráficos, además de los escritos de Josefo. Ahí menciona el comienzo de la película. Por lo tanto, diríamos en lenguaje moderno, era toda una mezcla, un embrollo de argumentos y hacer la película más digerible. Y uno se la cree, creyendo que esa es la versión. No, el texto bíblico no cuenta eso. Bien, acá también con el Armagedón algo similar. El texto bíblico de Apocalipsis 16, versículos 12 al 16, cuando habla de la sexta plaga, allí menciona en qué consiste esa gran batalla, y luego el desenlace que se produce de esa batalla en el capítulo 19, cuando el gran jinete que baja con su caballo blanco baja a la tierra y se produce la captura de los dos grandes enemigos, la bestia marítima y el falso profeta, y luego todo el resto de gente que son muertos y las carnes comidas por las aves carroñeras. Una ilustración bonita que aparece allí en el texto basado en Ezequiel 39. Bien, todo esto nos ayuda a mirar con seriedad el tema del Armagedón, pero especialmente la parte que quiero señalar es que en medio de ese gran conflicto aparece uno de los remedios de la Odisea, y es en el versículo 15. Lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 16, el 14 y el 16, para darle importancia al 15. Porque entonces solamente los que hayan aceptado el remedio de la Odisea son los que llegan hasta el Armagedón. El Armagedón es el último día en que se encuentran los malos y los buenos. De allí, producida la liberación de Jesús, nunca más se van a encontrar nuevamente cerca unos con otros. Dice Apocalipsis 16, versículo 14, y son los cuantos demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, y a todo el mundo por reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La gran batalla consiste en exterminar a todo el pueblo de Dios que obstinadamente defiende la ley de Dios y no acatan las órdenes populares, mundanas, en este caso la marca de la bestia. Como consecuencia de ello, que se están produciendo las plagas, esta es la sexta plaga, los pecadores entienden que eliminando al pueblo de Dios cesan las plagas, al cesar la desobediencia, la rebelión a las autoridades humanas. Y lógicamente el pueblo de Dios tiene que tener tal aguante, de allí que el mensaje del tercer ángel decía, aquí está la paciencia, la resistencia, el aguante de los santos. Y esto es algo que mucho, porque cuando somos hoy muy impacientes, quejosos, etcétera, nos falta mucha escuela, diríamos, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Y entonces en ese contexto en que los pecadores se reúnen para destruir a los santos, así como ocurrió en la noche de San Bartolomé, o el día de Amán, del libro de Esther, en que se llegó el día para exterminarlos a todos, notemos el santo que está esperando que el sablazo le caiga por el cuello. Es el último día, recordemos. Y ahí aparece Cristo para liberar. Más bien las señales de la liberación. Jesús aparece poquito después. Llegado como ladrón, bienaventurado que vuela, guarda sus ropas para que vean desnudo y vean su vergüenza. Así que esta es la ropa tan especial que el santo debió haber cuidado
hasta ese momento del Armagedón para que Jesús lo pueda identificar y llevárselo al cielo. Recordemos, este es el segundo remedio de los 3 remedios que Dios le propone a la Odisea para que sane sus pecados, para que no sea vomitado. Entonces, voy a leer acá, nuevamente del libro Perfil de la crisis venidera. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá. Los que habían apostatado fueron saliéndose del sendero uno después del otro, hasta que oímos la voz de Dios como el sonido de muchas aguas, que ahí nos reveló el día y la hora de la venida de Jesús. Esto significa que cuando se van saliendo del pueblo de Dios, lógicamente ya no van a recibir el sello de aprobación, el sello de protección para las plagas. Y así es que es muy importante, los hermanos deben animarse, deben consolarse, e incluso otros hermanos fuertes hacer su plan de salvataje, de rescate de los hermanos más débiles, si los amamos. Lógicamente tiene que ver con dones también. Hay hermanos que tienen el don de salir adelante, de la predicación, de abrir obra, y no es que no quieran ayudar a sus hermanos que están más decaídos. Cuando uno dice, pastor, dedícase a esto también, lógicamente hay que hacerlo, pero ¿dónde están los dones espirituales? Hermanos o hermanas que sienten que no pueden tocar una puerta para dar un volante, pero sí pueden hacer visitación a antiguos hermanos que no están viniendo y llevarles palabras de ánimo. Es decir, los dones espirituales tienen que aparecer en el pueblo de Dios, de modo que haya quienes hagan obra adelante y otros hacen obra atrás, para que la iglesia cada vez se perfeccione. Leo acá un comentario de Mansell que dice: se produjo un zarandeo que comenzó en los primeros días del movimiento adventista y que todavía continúa. Pero este no es el zarandeo que es el tema del estudio. Nuestro destino eterno como individuos queda decidido antes del fin del tiempo de gracia, cuando es sellado el pueblo de Dios. Esto significa que los que se salieron de la senda después del fin del tiempo de gracia solo son apóstatas manifiestos. O sea, ya estaban fuera. Cuando se salen después, ya cuando vienen las plagas, y habrá gente que se saldrá. Ya antes ya habían salido, Dios no los había sellado. El destino de estas personas quedó decidido antes del fin del tiempo de prueba, pero no se hizo evidente hasta después de que hubo terminado. No todos los que profesan guardar el sábado serán sellados. Este es un pensamiento tomado de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 213. Son estas personas que no están selladas, pero que podría ser que tengan que soportar persecución por guardar el sábado, las que llegan sin preparación al último y terrible conflicto, y que confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de su angustia. Esto aparece en el Conflicto de los Siglos, página 678. Nada fuera de una fe genuina y auténtica sobrevivirá las dificultades que sobrevendrán a cada persona en estos últimos días para probarla. Dios debe ser nuestro refugio. No podemos confiar en formalidades, profesión de fe, ceremonia, posición, ni pensar que porque tenemos un nombre para vivir podremos estar firmes en el día de la prueba. Y entonces sigo leyendo todavía pensamientos del espíritu de profecía. La paja debe ser eliminada, lo cual requerirá un trabajo asiduo para separarla de los granos. El ojo discernidor de Dios detectará las mínimas partículas de paja, pero no caerá en tierra ni el granito más pequeño. Review and Herald del año 1861. Aquí quiero hacer un comentario del valor de la parábola del trigo y la cizaña. Cuando Jesús dijo que no los quiten, sino solamente en el tiempo de la cosecha, porque los criados, pues, extrañados de ver que había cizaña mezclada con el trigo, y ellos querían hurgar y meter mano, Jesús dijo, no, déjenlo que crezcan juntos, hasta que venga el tiempo de la cosecha. En el tiempo de la cosecha, que esperamos que venga dentro de poco, cuando venga el Señor y ordene a los ángeles, llévense estos santos y estos otros quedan afuera. ¿Cómo sabremos, o cómo sabrán los ángeles diferenciarlos? ¿Qué es trigo? ¿Qué es cizaña? Saben, en la vida ordinaria se puede identificar. Es cuestión de mirar imágenes de cómo crece el trigo, pero especialmente cómo llega a su etapa madura,
cuando está para cosechar, y lo propio con la cizaña. Lo interesante es que, primero, las dos plantas son muy parecidas. Es algo muy interesante. Lo segundo es que ambas revelan o muestran tener fruto. Solamente que el de la cizaña parece más bien como no es tan genuino, casi como plástico, diríamos. Una expresión para decir que el fruto, el grano que produce la cizaña es muy artificial. No tiene nada que ver, de ninguna manera alguien puede sacar uno de los granos de la cizaña y llevárselo a la boca, porque es asqueroso, ¿no? Pero parece que fuera un grano, porque es muy parecido al trigo. Pero la gran diferencia está en que el trigo se inclina por el peso de los frutos que tiene, mientras que la cizaña parece erecta, porque el fruto que tiene es tan liviano que no puede inclinar el vástago, digamos, la varillita de la cizaña, inclinarla, y entonces permanece erecta. Este es algo que se observa en la naturaleza. Hay un videíto muy bonito que uno puede investigar, puede ver, para ver la diferencia entre el trigo y la cizaña. Bien, así en los términos espirituales, para el tiempo del fin va a ocurrir algo similar. Y aún en los tiempos ahora estamos yendo a eso. Y es que el genuino trigo, el genuino cristiano, va desarrollando frutos en su forma de pensar, de hablar, de sentir. Cuando está con los hermanos, sus opiniones, cuando él habla, cuando gasta su tiempo, en qué lo gasta, cuando está leyendo, cuando está orando, cuando está meditando en las cosas de Dios. Mientras que el otro, el compañero cristiano también, pero que se lo representa como cizaña, él está en otra onda y no tiene la intensidad del primero, sino sus afanes son carnales, sus preocupaciones, sus descuidos. El hombre sí asiste a la iglesia, pero muy ocasionalmente o a las perdidas. Tal vez voy a contar una ilustración para graficar esto, porque considero que esta parte práctica es la más importante de este concepto del zarandeo. Hay muchas citas más reveladoras, pero creo que lo que importa también es no tanto conocer qué otra cosa más para evitar el zarandeo, o no ser parte de quienes se pierden en el zarandeo, sino entender situaciones que son básicas, primarias. Y es el caso de un testimonio que un hermano contó, que les quiero contar aquí a la audiencia, en los minutos que nos quedan, de la experiencia de una hermana, que ella lo contó en su iglesia. Ella quedó pasmada con el sueño que había tenido. La hermana se caracterizaba por ser un poco floja, diríamos, ¿no? Si bien era buena hermana, pero asistía a la iglesia cada tanto, o llegaba tarde a los cultos, no cumplía los compromisos. Las hermanas estaban un poco molestas con ella, le decían: hermana, trate de cargar las pilas, ponerse pilas para colaborar aquí en la iglesia. Sí, hermanita, yo sé, pero usted sabe, tengo muchas obligaciones, compromisos, casi no tengo tiempo, mire, con el trabajo. Hermana, de ese tiempo usted. Hasta que esta hermana tiene un sueño, y en el sueño se vio sentada junto con otros señores, esperando los nombres, que se pronunciaran los nombres. Y allí entonces el juez abre los libros y pronuncia nombres. Y allí entonces uno de los que estaban cerca de la hermana sentado es identificado. Y él se levanta agitado para ver qué le iban a decir. Y al abrir el libro, Dios el juez pronuncia allí las acciones y la sentencia. Y entonces un caso, 2 casos, 3 casos, y uno se imagina la escena. La tristeza, el sufrimiento de aquellos que se pierden y la alegría de aquellos que son aprobados. Y la hermana estaba expectante porque le iba a llegar su turno. Y en eso pronuncian el nombre de la hermana. La hermana pues se incorpora, el ángel la lleva hasta la presencia del juez y abre el libro. Y entonces el juez, al abrir el libro, mira el nombre de la señora, de la hermana, y cuando quiere ver hoja por hoja, dice algo: esto está tan complicado que no tengo tiempo para mirar estas cosas, así que póngalo aparte. A ver, el siguiente, ¿qué pasa? Y la hermana se asustó. No. Se sintió perdida ya, porque la forma en cómo Dios se expresó es: está tan complicado esto que no tengo tiempo de revisar esto que está tan arrevesado. Así que quiten el libro, a ver, traigan el siguiente que vamos a examinar. Y la hermana ahí se despertó. Y ella sintió un shock en su corazón. Reitero, este es un caso real, y lo contó a la iglesia. Dice: a partir de ahora sé que debo dedicarle tiempo a Dios, porque si yo no le dedico, Dios no me lo dedica a mí. Y esto es lo que quiero transmitir a los hermanos. Dios nos trata como lo tratamos a Él. Si somos descuidados, indolentes, negligentes,
cuando no estudiamos la palabra de Dios, no la leemos, no oramos? ¿Qué esperamos? ¿Que Dios nos trate como grandes santos? No, nos va a tratar como lo tratamos a Él. Así que recomiendo, mis hermanos, a los que estamos oyendo, reavivémonos para que en el zarandeo que tiene que venir seamos preservados y junto con ellos sellados para enfrentar los eventos finales y recibir al Señor en el aire.